por excelencia en aquella época, Wittgenstein regresó en 1929, en enero, a Cambridge para retomar sus investigaciones en filosofía. Un Cambridge ilustre, el Cambridge de Ramsay, de Moore y sobre todo de Bertrand Russell. En esta segunda fase, Wittgenstein empezó a producir una gran cantidad de material, todo lo cual, salvo un artículo, fue publicado póstumamente. Las investigaciones filosóficas son el producto de 16 años de reflexión en una dirección completamente nueva. Como el profesor von Richt o von Wright, según nuestras preferencias, lo dijo claramente en su esbozo biográfico, el Wittgenstein del Tractatus de alguna manera tenía una conexión importante en su pensamiento con la obra de Frege y la obra de Russell. Sin embargo, la nueva forma de hacer filosofía iniciada en 1929 y que se fue purificando y perfeccionando hasta culminar en las investigaciones filosóficas, no tiene ancestros en la historia de la filosofía. Es algo completamente novedoso. Y es de esto de lo cual nosotros vamos a ocuparnos en estas sesiones. Unas palabras rápidamente acerca del personaje para dejar este aspecto de su vida ya atrás. Wittgenstein es un filósofo un pensador rodeado de un aura de misterio y de leyenda hasta cierto punto. Y en gran medida me parece a mí que eso se debe a que es todavía un pensador incomprendido. Definitivamente es un hombre que no encaja en la cultura filosófica contemporánea. Esta le es hostil al pensamiento wittgensteiniano. Y parte de las funciones de estas sesiones será tratar de hacer comprender por qué. Wittgenstein no sabemos bien a bien realmente cómo clasificarlo. Fue un artista venido a filósofo, un ingeniero venido a religioso, una especie de hombre del Renacimiento completo, que desarrolló sus facultades en muchas direcciones. Pero el punto que me gustaría marcar es que era un genio. Sin embargo, la explicación que quiero dar de su genio no tiene que ver con coeficientes intelectuales. Decir que alguien es un genio porque tiene un coeficiente intelectual alto es realmente una banalidad y en el mejor de los casos es el reemplazo de una expresión por otra. Wittgenstein nos dice algo interesante al respecto, sin duda, como un ejercicio, como el resultado de un ejercicio de autoobservación, de introspección. Cuando dice en un librito publicado póstumamente, como todos, con el título en inglés de Culture and Value, publicado en español como Observaciones, si no me equivoco, establece una conexión muy interesante entre lo genial de alguien y su carácter. ¿Qué tiene que ver el genio con el carácter? A primera vista nada. Y sin embargo yo creo que la explicación sugerida en ese parrafito de Wittgenstein es realmente explicativa. El hombre de carácter es el hombre en el ámbito de la filosofía que sabe perseguir una idea hasta sus últimas consecuencias, que se va a dormir con un problema en la mente y que sigue desde la mañana trabajando en su tema, que no se deja distraer por nada, que no hay otros atractivos más que una temática a la cual se aboca día y noche. Y claro, ese hombre que no se dejó distraer por nada termina por alcanzar grandes resultados. Es en ese sentido que Wittgenstein era genial, era un hombre que supo concentrarse en los temas, en los problemas que a él le apasionaban, y el resultado de esta labor de hombre de carácter pues es una obra genial que es la que nos heredó.
Hay muchos escritos de Wittgenstein y aquí nos concentraremos básicamente en las investigaciones filosóficas, es decir, en este texto último que recoge todas sus reflexiones del segundo periodo. Huelga decir que es un texto traducido a muchísimos idiomas, un texto desafortunadamente traducido al español pues no de la mejor manera posible. Algunas de las objeciones que se le pueden hacer a la traducción quedaron plasmadas en un artículo que yo publiqué en una nota a la traducción de las investigaciones, en donde elevo algunas críticas por muchas fallas que contiene desde mi punto de vista. Sin embargo, es el texto que tenemos en español, un texto originalmente traducido pagado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y que finalmente se quedaron con los derechos una editorial española crítica. Pero bueno, sobre estos asuntos no voy a abundar, quisiera entrar en materia. Las investigaciones filosóficas son un texto sumamente complejo. Está compuesta en secciones numeradas, pero no ya a la manera del Tractatus en forma deductiva, sino que indican la complejidad de los temas que Wittgenstein enfrenta. Aborda un tema, llega a un punto en donde ya siente que no puede avanzar, lo retoma después desde otra perspectiva, con base en nuevos resultados, construye una nueva plataforma, sigue avanzando. Y entonces esto da una idea pues, de lo difícil, de los vericuetos del texto, de las complejidades de la discusión filosófica. Pero sería absurdo pretender modificar eso. Como el mismo Wittgenstein dice, hay ocasiones en que uno llega a un lugar y lo primero que dice es, qué desorden, hay que ordenar todo esto, hay que arreglar todo esto. Y hay ocasiones en donde uno llega a un lugar y dice, no toques ni el polvo, porque hasta el polvo está en su lugar. Y un poco eso es lo que pasa con las investigaciones filosóficas, no hay nada que modificar ahí. Entonces tenemos que ajustarnos al texto y a las dificultades propias de la discusión filosófica. Sin embargo, el libro está dividido en dos partes y nos vamos a concentrar en algunos aspectos de la primera. A pesar de que, como dije, no hay un orden evidente de entrada, sí lo hay, un orden temático, nosotros podemos discernir partes dentro de la primera sección, o secciones dentro de la primera parte. Más o menos a grandes rasgos podemos decir que de la sección 1 a la 142, Wittgenstein desarrolla una feroz crítica y autocrítica de distintas concepciones del lenguaje, introduce su nuevo aparato conceptual y nos prepara para los ejercicios filosóficos que va a desarrollar después. Más o menos a partir de la sección 143 a la 242, Wittgenstein se enfrenta al tema general de la comprensión, tomando el caso de la lectura como un caso particular, y nos regala todas estas consideraciones sobre un tópico nuevo en filosofía, que es el de seguir una regla. En general, en filosofía se discuten los mismos temas todo el tiempo, con ropajes terminológicos diferentes. Es muy difícil encontrar una temática nueva. Y yo creo que si hay alguien que ha aportado un tema nuevo, es decir, un tema no discutido previamente por nadie, ese es Wittgenstein, con estas consideraciones acerca de lo que es seguir una regla. Esto es muy importante, esta noción de seguir una regla es importante porque hablar es una actividad regulada, no solo hablar, todas nuestras actividades humanas son actividades reguladas y tenemos que entender entonces cómo es que seguimos reglas, las transmitimos, las instauramos, cómo nos las comunicamos, las imponemos, cómo aparece allí el fenómeno de comprensión de lo que es seguir una regla. Y esto nos lleva de manera natural a otros temas.
Todas esas secciones culminan en la que podríamos así llamada paradoja de Wittgenstein, en las secciones 201, 202 más o menos de las investigaciones filosóficas, y de eso habremos de conversar en una ulterior sesión. Por el momento quisiera yo y la tercera sección que nosotros podemos reconocer en esta primera parte es la que se inicia en la sección 243. Allí Wittgenstein empieza su análisis de los así llamados lenguajes privados, tomando como caso especial, en primer término, el lenguaje de las sensaciones, de eso que supuestamente solo cada quien en su propio caso conoce. Cuando a uno le pica algo, tiene un dolor, tiene hambre, esa sensación, eso que uno tiene, entre comillas, porque como veremos no es un asunto de posesión, eso es algo que solamente uno conoce y los demás solamente pueden adivinar, inferir, hipotetizar al respecto. Wittgenstein va a destruir muchos mitos filosóficos en conexión con estos temas. Entonces, podemos pues distinguir estas etapas, digamos, en el desarrollo de sus disquisiciones, y vamos a concentrarnos en algunos aspectos de la primera etapa, que tiene que ver con, como dije, la introducción de una nueva terminología, de un nuevo aparato conceptual y la presentación de un nuevo cuadro general del lenguaje. Es muy importante entender que en filosofía las distintas ramas se van priorizando y jerarquizando de manera diferente y natural, espontánea, en función de los desarrollos de la ciencia, de las situaciones políticas, de muchas cosas. Sí, en un momento dado el tema de la democracia puede ser lo más importante, y entonces las gentes pensantes, los profesionales del pensar, por así decirlo, se abocan a resolver problemas de filosofía política, y otras áreas quedan más descuidadas o vienen después. La rama con la que se realmente desarrolló la filosofía en todo su esplendor pues fue la metafísica en la época de los antiguos, Platón, Aristóteles, presocráticos. Y muchos de los resultados que allí se obtuvieron determinaban las discusiones y los resultados obtenidos en otras ramas. La filosofía de la religión durante la Edad Media ocupó un lugar preponderante por razones obvias. Así, en la Suma Teológica, por ejemplo, Santo Tomás inicia toda su presentación de todo su sistema con las discusiones acerca de la demostración, las posibilidades de demostrar la existencia de Dios, las vías para la demostración de la existencia de Dios. Y todos los demás temas, todo lo relacionado con el conocimiento humano de la época, tal como se le entendía, la percepción, las sensaciones, la ética, la organización social, todo eso se derivaba de lo que se encontrara en relación con la divinidad. Cuando la ciencia empieza a hacer sentir su fuerza, su presencia en la vida humana, y se empiezan a descubrir métodos de investigación, y se empiezan a estructurar teorías, y se empiezan a dar nuevas explicaciones acerca del mundo, la teoría del conocimiento ocupa el primer lugar, y a partir de ella empiezan a desarrollarse las otras áreas de la filosofía. A partir del siglo XIX, y muy concretamente a partir de la obra de Gottlob Frege, pero sobre todo, y al poco tiempo después, de Bertrand Russell, de G. Moore, y desde luego del Tractatus, de los escritos de algunos de los miembros, en particular del Círculo de Viena, como Rudolf Carnap, lo que ocupa el primer lugar en la atención de los filósofos es la filosofía del lenguaje. Y lo que esto quiere decir es que los problemas filosóficos se van a enfocar desde la perspectiva del lenguaje. Por eso el lenguaje empieza a ocupar un lugar prominente en nuestras consideraciones. Y aquí lo que hay que hacer es combatir concepciones erradas, anquilosadas, porque una concepción equivocada del lenguaje, como veremos, genera errores en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas de la filosofía, ¿sí?
Entonces, Wittgenstein ya en el Tractatus había presentado una concepción que lógicamente está inserta en todas las grandes teorías del lenguaje que se han desarrollado. Entonces, la crítica del Tractatus y por lo tanto la autocrítica significaba al mismo tiempo la destrucción de todas estas teorías del lenguaje que estaban esparcidas por aquí y por allá, pero que presuponían la concepción lógica del lenguaje desarrollada por Wittgenstein en el Tractatus, ¿sí? Por ejemplo, en esta concepción, que es una concepción a la que nosotros de manera espontánea daríamos nuestro asentimiento, las palabras son básicamente nombres y sirven para designar, para denotar objetos. Y las combinaciones de nombres generan proposiciones que sirven para describir hechos, para describir la realidad. ¿Cuáles sean los nombres pueden ser de lo más variado. Podemos usar nombres para hablar de objetos materiales, de objetos físicos, de objetos mentales, de ideas con mayúsculas, de entidades abstractas, matemáticas, etc. Podemos usar nombres para cualquier cosa. Y un poco la idea es la siguiente, ¿no? Bueno, si usamos nombres es porque nos referimos a algo. Si nos referimos a algo, tenemos que estar hablando de algo. Y entonces tendemos a reificar estas denotaciones, estas supuestas referencias y denotaciones de los nombres, y tendemos a generar universos sumamente poblados. Entonces, la función primordial del lenguaje se reduce a la de denotar objetos en el caso de los nombres y en el caso de las oraciones a describir aspectos del mundo que son hechos simplemente. Todas estas variantes de esta concepción espontánea que se ha mantenido desde siempre, inclusive las investigaciones filosóficas se inician con un texto de San Agustín, un pensador de primera línea, que presenta de manera llana, clara, convincente, esto que nosotros de manera espontánea aceptaríamos. Esto es lo que las investigaciones filosóficas van a intentar destruir, desmantelar, esta concepción. No importa cuán sofisticada puede ser, en su núcleo lógico es la misma teoría, la idea de que el lenguaje sirve para describir la realidad y las palabras son básicamente nombres de objetos. Claro, si tenemos la palabra perro, pues nos referimos a un perro, podemos apuntar al perro. Decimos la palabra perro, significa el perro, la palabra mesa significa la mesa, etcétera. Cuando empezamos con palabras, consideramos palabras abstractas, nombres abstractos, nombres comunes, pues ya la cosa empieza a complicarse, porque ya no podemos apuntar a sus supuestas referencias. Amistad, amor, fidelidad, eternidad, inteligencia, todo esto, pues ya no podemos apuntar al mismo modo como apuntamos cuando hablamos de perros y piedras, ¿sí? Y si hablamos de términos teóricos como electricidad, gravitación, campo magnético, etcétera, instintos según las ramas de las ciencias, pues es más complicado todavía. Pero como estamos dominados por esta idea que tiene su fundamento último en la gramática y en categorías gramaticales, sujeto que apunta a algo, el sujeto de la proposición, eso de lo que hablamos cuando pensamos, ¿sí? Los predicados que apuntan a cualidades, eso que predicamos de los objetos, ¿sí? Este es el fundamento último de toda esta concepción. Si nosotros la criticamos, pues todas estas teorías se vienen abajo. Y esto es fácil de constatar, que ha sido así, es fácil de constatar. Tomen ustedes cualquier libro, por ejemplo, de estos filósofos de los siglos XVII y XVIII, Hobbes, Locke, Hume, Leibniz. En todas sus obras hay siempre un capítulo dedicado a las palabras, y dado el carácter, digamos, el idealismo prevaleciente en la época, todos dicen más o menos lo mismo. La palabra significa una idea y por medio de la idea yo recojo un objeto, me remito a un objeto. El esquema es el mismo: palabra, objeto, oraciones, hechos. Y ahí terminan las funciones del lenguaje. Bueno, es esta concepción la que Wittgenstein va a echar por tierra, para lo cual va a tener que introducir
un nuevo aparato conceptual, ciertas nociones con las cuales tiene que operar, pero también va a realizar críticas devastadoras de esta concepción intuitiva, ingenua, o como él mismo la califica en algún sentido, primitiva, por sofisticada que sea en su elaboración final. La concepción inicial es primitiva, es de una simplonería escandalosa. ¿Sí? Wittgenstein nos va a enseñar a ver el lenguaje de un modo distinto. Entonces podemos ir ya posicionándonos en relación con esto. El gran enemigo para la filosofía, la gran enemiga, mejor dicho, es la gramática y sus derivados, el lenguaje canónico de la lógica, los lenguajes formalizados que se puedan inventar, no importa cuán refinados, complicados sean. Todos de una u otra manera emulan, se derivan, emanan de las clasificaciones trazadas en la gramática. ¿Cuál es el problema con esto? Es que son clasificaciones formales, clasificaciones fijas, categorías fijas, que no nos permiten ver al lenguaje en acción. La concepción wittgensteiniana va justamente a oponerse a eso y a hacernos entender que el lenguaje es un instrumento constantemente en uso, que eso es en lo que nos vamos a tener que fijar, en las aplicaciones de las palabras. Si logramos desprendernos de la tiranía de la gramática y sus derivados y logramos ver el lenguaje en términos de sus aplicaciones, habremos dado un gran paso para captar lo que es el significado genuino de eso que decimos, y esto en todos los contextos. Simplemente para ejemplificar, supongamos que estamos trabajando en un contexto de lenguajes teóricos de neurofisiología o de lenguajes matemáticos, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuál es, determinar nuestra ontología, de qué clase de objetos estamos hablando, con qué estamos aquí involucrados, nos fijamos en las categorías y traducimos eso al lenguaje natural y vamos a decir, bueno, estos son números complejos y estos tienen tales y cuales propiedades. Estamos aplicando el esquema tradicional y vamos a terminar con entidades y descripciones de hechos abstractos, hechos puramente formales, hechos teóricos, pero vamos a estar aplicando el mismo esquema. Desde la perspectiva de Wittgenstein, de lo que se trata es de ver qué logramos al usar ciertos signos, para qué nos sirven, cuál es la utilidad. Y eso es el estudio del uso de las palabras, de los términos teóricos, de los términos técnicos o en el área que sea. Entonces, este es el conflicto principal y pone en contradicción a Wittgenstein con básicamente el resto de los filósofos. Vamos entonces a pre- y post-wittgensteinianos, porque esto se sigue practicando al modo antiguo, en la filosofía del lenguaje. Voy a regresar sobre esto, necesitamos hacer una pausa y voy a tratar de explicar lo que es la nueva terminología de Wittgenstein, sobre todo la importante noción de juegos de lenguaje. Regresamos en un momento. Bueno, pues estamos de regreso y vamos a retomar nuestra exposición donde la dejamos. Dijimos que la primera parte de las investigaciones incorpora una feroz crítica a la concepción tradicional del lenguaje. Uno de los elementos de esta explicación tradicional tiene que ver con la definición, con la así llamada definición ostensiva. Se supone que hay palabras que podemos definir en términos de otras palabras, pero este regreso no se puede extender al infinito, ¿sí? Hay regresos legítimos, que son los estrictamente matemáticos y lógicos, pero hay regresos que son ilegítimos, como los semánticos o los epistemológicos. Si para que yo entienda una expresión tengo que recurrir a otra, y para que yo entienda esta tengo que recurrir a otra, y para que yo entienda esta tengo que recurrir a otra, y así al infinito, entonces yo no entiendo mi expresión original.
Sí. Entonces, se supone que estas definiciones de términos entre sí se pueden practicar, pero llega un momento en que ya no podemos seguir ejerciendo esta clase de explicaciones. Llega un momento en que llegamos a palabras que se tienen que explicar de otra manera. Si ya no tenemos más palabras para explicarlas, entonces, ¿cómo las explicamos? Bueno, en la concepción tradicional, pues se recurre a la ostensión. ¿Cuál es la idea de esto? Y fíjense qué implicaciones tiene. Se supone que hay palabras como, digamos, en general, palabras de sensación, aunque Wittgenstein le da un alcance mucho mayor a la definición ostensiva, pero concentrándonos en el caso de palabras como rojo, verde, amarillo, todo esto, podemos definir anaranjado como rojo y amarillo, violeta como azul y rojo, o cosas por el estilo, pero vamos a llegar a palabras que ya no podemos definir. Entonces, ¿cómo definimos rojo? Pues va a tener que ser ostensivamente, es decir, señalando a una mancha roja, a un objeto rojo, diciendo la palabra roja, apuntando hacia eso. En este acto de ostensión se supone que logramos varias cosas. Nuestro pensamiento, nuestra mente está trabajando y nuestra mente capta un objeto del mundo, una entidad del mundo, un color, y el lenguaje nos permite atrapar lingüísticamente ese color, y entonces ahí convergen pensamiento, lenguaje y realidad, ¿sí? Y esto automáticamente nos induce a pensar que por un lado está la realidad, por otro lado está el pensamiento y por otro lado está el lenguaje. Y por un feliz azar logramos conjugarlos gracias a la definición ostensiva. ¿Sí? Se supone que imaginen ustedes que alguien está iniciándose en el lenguaje, porque esta es la sugerencia en esta concepción, si alguien se está iniciando en el lenguaje y que es así, mediante definiciones ostensivas, ya que no cuenta con palabras, que empieza a hablar, que se aprende sus primeras palabras. Se supone que el niño chiquito está allí y le dicen leche o pelota o mamá, y entonces el niño chiquito establece las relaciones que necesita establecer y finalmente aprende el significado, que es un objeto más. San Agustín lo presenta de manera llana, perfecta, en el texto que cita Wittgenstein al inicio de las investigaciones. San Agustín dice lo que todos querríamos decir si no estuviéramos preparados filosóficamente para lo contrario. Él dice: yo recuerdo que cuando era niño los adultos querían enseñarme a hablar, yo captaba sus intenciones, ellos señalaban a objetos y decían que esos objetos se llamaban de tal o cual manera, empleaban las palabras y yo finalmente entendía que era lo que me querían enseñar y empezaba así de esta manera a hablar. O sea que se supone que alguien no preparado en el uso del lenguaje se inicia en él vía definiciones ostensivas, usando nombres, designando objetos. Bueno, la primera parte de las investigaciones contiene un ataque feroz a esta idea de la definición ostensiva. Y es relativamente fácil. Hay muchas líneas de crítica que Wittgenstein presenta, pero concentrémonos en algunas de ellas. Primero, una definición ostensiva puede ser sistemáticamente malinterpretada. Si alguien no sabe que estoy hablando de colores, porque no tiene noción de los colores, y yo apunto a algo y le digo, esto es blanco, la persona no sabe si yo me refiero a mi dedo, a la dirección en la que estoy apuntando, al tono de voz, al momento en que lo dije, al objeto al que me refiero, a su textura, a su forma. ¿Cómo lo va a saber? Para que la persona sepa que cuando yo digo esto es blanco, estoy refiriéndome al color, tiene que ya tener la idea el concepto de color. Porque si no, ¿cómo va a distinguir entre blanco y otros conceptos de colores y los conceptos de colores y conceptos de forma, de dimensiones, de tamaños, de peso, de lo que sea? Es imposible. ¿Sí? La definición ostensiva puede ser sistemáticamente malinterpretada.
Y esto lo dice Wittgenstein allí en las secciones, lo expresa muy bien en las secciones 28 y 30, ¿sí? En las secciones 28 y 30. Una definición ostensiva, lo pueden ver ustedes en la pantalla en este momento. Una definición ostensiva funciona realmente como definición, cumple su misión, solo cuando la persona a quien se le da la definición puede hacer preguntas para despejar malentendidos. Entonces, si yo le digo a alguien, esto es blanco, y no lo entiende, la pregunta es, ¿te refieres al color o te refieres a la forma? Blanco es un término demasiado conocido, pero pensemos en índigo, en sepia o en alguno de los 16,000 colores de la tabla sueca de colores, ¿sí? Podemos pensar en algún término, cualquiera, que hay colores muy raros y que tienen nombres. Entonces alguien dice, mira, esto es sepia. Y la persona no sabe lo que es sepia. ¿Qué es lo que hace? Pregunta, ¿te refieres al color? Sí, al color. Entonces ya entiende. Para que entienda entonces este término básico, presupone un cierto background lingüístico previamente instalado, ¿sí? Y lo que pasa con los colores pasa con cualquier otra cosa, ¿sí? Si yo digo, mira, eso es un animal, y yo estoy apuntando a algo, y la persona tiene ideas nada más de cosas, pues no sabe a qué me refiero, va a tener que preguntar para despejar malentendidos. Entonces, contrariamente a lo que se pensaba en la concepción tradicional, la definición ostensiva no es el fundamento del lenguaje, no está en los orígenes del lenguaje, sino es algo que cumple una función solo cuando alguien ya es un ser lingüístico y puede hacer preguntas y corregir errores. Entonces, esto es lo que está dicho aquí, y yo creo que es perfectamente claro. Con esto, Wittgenstein empieza a desmantelar esta concepción tradicional. Hay otras ideas muy importantes que también va desarrollando, como la crítica a la idea de que el nombre y el significado, el objeto referido y el significado son lo mismo. Él explica que, por ejemplo, si consideráramos que el significado de Juanito es un señor llamado Juanito, ¿no? Se muere Juanito, pues no decimos que se murió el significado, se murió el portador del nombre, ¿sí? Poco a poco, a base de estas aclaraciones, Wittgenstein va, como digo, desmantelando esta concepción tradicional. Sin embargo, no nada más se puede ser crítico, hay que ser constructivo. Constructivo no en el sentido de elaborar una teoría filosófica, ¿sí? Y esto es muy importante que quede claro. Wittgenstein no va a tratar de sustituir las teorías tradicionales con una teoría mejor elaborada. La idea rectora en las investigaciones, el vaso comunicante que hay con el Tractatus, el vínculo, la intuición fundamental de Wittgenstein a lo largo de toda su vida, es que los problemas filosóficos son problemas que resultan de incomprensiones, son pseudo problemas, son muy diferentes de los problemas de la ciencia. ¿Cómo va entonces él aquí a tratar de enfrentar estos problemas? No ya desde la perspectiva de la lógica, como había sido en el Tractatus, sino desde la perspectiva del lenguaje natural y con una teoría del significado que realmente nos convenza, que no sea una teoría, sino que resulte de aclaraciones, explicaciones. Para eso necesita unos cuantos conceptos. El concepto fundamental que Wittgenstein introduce es el de juego del lenguaje. No es el único, desde luego hay otros, y el concepto de juego del lenguaje es como la otra cara de una moneda cuya otra cara es el concepto de forma de vida. ¿Por qué? Entendamos, el conflicto es con las concepciones del lenguaje que tienen su fundamento en clasificaciones formales, gramaticales, de la índole que sea, ¿sí? Frente a eso, Wittgenstein va a oponer un cuadro de lenguaje en términos de actividades y de funciones, de logros. Lo que vamos a hacer para determinar el significado no es buscar referencias, sino buscar los usos describir los usos de las aplicaciones de las palabras. Esto lo explica muy bien en la sección 6 de su texto.
Allí Wittgenstein hace ver que no es que la ostensión esté por completo desterrada de las explicaciones del aprendizaje del lenguaje, sino que no es exactamente la definición ostensiva lo que aparece, es lo que él llama la enseñanza ostensiva de palabras. ¿Qué significa un término para un niño? Significa algo, significa no el objeto en particular, sino la actividad relacionada con ese objeto. Para dar un ejemplo, consideremos el término monitor. Consideremos a un niño que está iniciándose en la computación y le dicen esto es el monitor. ¿Qué es el monitor para niño? ¿Cómo aprende el significado el niño? Bueno, el significado de monitor es el de este artefacto en donde hay imágenes y yo puedo ver ciertas cosas. Es como mi televisor. Pero el ingeniero que trabaja en la construcción de monitores en la fábrica de computadoras, ¿sí? Para él monitor significa algo distinto. Significa algo que tiene que ver con tubos de rayos catódicos, con resistencias, con electricidad, con otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque usan la palabra de manera distinta, porque la aplican de manera distinta en relación con necesidades, requerimientos distintos. No puede ser que la palabra significa un objeto. Desde luego que hay objetos involucrados. En este sentido, la ostensión tiene que aparecer. Pero no es el objeto el significado, sino la actividad, lo que nosotros podemos hacer con la palabra asociada con ese objeto. Y esto es a lo que Wittgenstein llama definición ostensiva de palabras. Y fíjense lo que dice, y yo creo que es importante, es la sección 6. Dice, sin duda, la definición, la enseñanza ostensiva contribuyó a que el aprendiz interiorizara un nuevo término y aprendiera un nuevo significado. Está en el texto, está en la pantalla. Dice, pero solo junto con un entrenamiento particular, con un entrenamiento diferente, la misma enseñanza ostensiva de esas palabras habría efectuado una comprensión completamente diferente, ¿sí? Yo traduzco del inglés, de la traducción de Anscombe. Ustedes están viendo el texto en español y verán por lo tanto diferencias, pero el mensaje, digamos, es relativamente claro, ¿sí? Nosotros entrenamos a los niños de cierta manera y entonces van instaurándose los significados así, en conexión con nuestras actividades. Por eso aparece también como fundamental esta otra noción que viene a completar, digamos, el panorama que Wittgenstein está delineando. Y me refiero a la noción de forma de vida, ¿sí? La idea de forma de vida ha sido muy mal entendida, tergiversada por muchos autores, pero yo creo que cuando entendemos los objetivos que Wittgenstein persigue, se vuelve relativamente clara y simple de aprehender, ¿no? Una forma de vida es no un modo de vida en el sentido de way of life, no tiene nada que ver con fashion, no tiene nada que ver con estructuras biológicas, con nada factual. Es un concepto que nos sirve para completar nuestras explicaciones acerca del lenguaje, del uso del lenguaje. Entonces, es la práctica asociada. Las prácticas, una forma de vida es una práctica socialmente reconocida como tal. Las prácticas son sociales. Si hay alguien que tiene una práctica que nada más él realiza o en la que nada más una persona se ejercita, esa no le interesa a nadie y no tiene que ver con nuestras palabras. Nuestras palabras están asociadas con nuestras prácticas. Nuestras prácticas son de lo más variado. Por ejemplo, fíjense en la lista de juegos de lenguaje que da Wittgenstein en la sección 23, ¿no? Las van a pasar en pantalla. Ya no nos estamos dejando llevar
por clasificaciones formales, por clasificaciones gramaticales. La sección 23 da la lista una lista al azar casi de juegos de lenguaje. Dice, dar órdenes y obedecerlas, describir la apariencia de un objeto, es un poco más abajo en la sección 26, reportar un evento, especular acerca de un evento, actuar, cantar, adivinar, hacer bromas, rezar, todo eso son juegos de lenguaje, porque tenemos asociados con ellos prácticas humanas y nosotros estamos extrayendo el significado de nuestras palabras, no de clasificaciones previamente establecidas a priori que van a valer en cualquier contexto, sino de las actividades mismas que estemos realizando. Entonces, aquí nuestro problema para hacer filosofía a la Wittgenstein es desprendernos de la garra que se apoderó de nosotros por parte de la gramática, porque tendemos a ver el lenguaje forzosamente, casi en términos de categorías fijas, sujeto, predicado, verbo, complemento, cláusulas relativas, proposiciones subordinadas, etcétera, etcétera. Y entonces pensamos que nuestro pensamiento está así estructurado y que eso corresponde a cómo el mundo está organizado. Y eso es un error. Necesitamos ver el lenguaje en términos de actividades colectivamente organizadas, reconocidas como tales, y lo que hacemos con las palabras. Lo que hacemos con las palabras depende de los objetivos que perseguimos y del contexto lingüístico en el que nos encontremos. Voy a dar un ejemplo. Podemos elaborar un relato, ¿sí?, de 10 oraciones que nos cuenta lo que pasó hace 2 años en tal o cual lugar a tal o cual persona, ¿no? Pero ese mismo relato, exactamente el mismo texto, sirve para un cuento, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en sentido? Si lo que nosotros estamos buscando son las referencias de los objetos a los cuales se alude, si lo que nosotros estamos buscando son los retratos, como diría el Tractatus, pues son exactamente los mismos en un caso que en otro. Y sin embargo nosotros los hablantes sabemos que no es lo mismo contar un cuento que describir algo que pasó hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia si el texto es exactamente el mismo? Es que el contexto discursivo es distinto, es que los objetivos que persiguen los hablantes son diferentes, ¿sí? Y eso nos da el significado distinto, ¿sí? Porque una cosa es contar un cuento y otra cosa es narrar un hecho que sucedió. Entonces, no es a través de la referencia o en relación directa y exclusiva con la referencia como vamos a comprender lo que realmente queremos decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la actividad en la que estamos sumergidos, qué es lo que nosotros perseguimos, los objetivos de los hablantes, y eso es algo que nos pone en relación a unos con otros y no nos concentra exclusivamente en los supuestos objetos a los cuales nos estamos refiriendo. Esto es muy importante porque va a ayudar a despejar muchísimos malentendidos en muchas áreas de la filosofía. Piensen, por ejemplo, en la aritmética, para dar un ejemplo simple, ¿sí? Si decimos 3 es un número primo, ¿sí?, o 5 más 3 igual a 8, y queremos saber de qué estamos hablando, el razonamiento usual va a ser más o menos el siguiente. Bueno, si hablo del 3 y hablo del 5, estoy hablando de algo, ¿verdad? No pues estoy hablando de nada, tiene que ser de algo. Si hablo de algo, pues el 3 no es un objeto con el que yo me tope aquí en mi campo perceptual. Entonces, pero como estoy hablando de algo, pues va a tener que ser una entidad un poquito más fantasmagórica, va a tener que ser una entidad matemática, ideal, lógica, abstracta, ¿sí? Y entonces yo voy a empezar a postular entidades abstractas porque son la referencia, ya sea que la expliquemos en términos de conjuntos o en términos de construcciones mentales, eso no importa, ¿sí? De todos modos nos estamos refiriendo a algo, ¿sí? No estamos hablando ahorita de las distintas interpretaciones que se puedan ofrecer.
Entonces, aquí, en tanto que Wittgenstein va a decir, mira, es que eso es en lo que tenemos que fijarnos es en lo que hacemos cuando usamos numerales, en contar, en que aprendimos de memoria ciertas cosas y nos sirve para clasificar objetos, para contar, para organizar, para una serie de cosas. La función del número 3 es esto, y claro, forma parte de una serie, y entonces necesitamos conocer esta serie, ver que se puede expandir, etcétera, etcétera. Pero no es la referencia a objetos lo que está en juego. Piensen en el lenguaje de la neurofisiología, en donde se usan términos teóricos complejos, de referencia muy compleja, pero que de manera natural, por la influencia de la gramática y de las clasificaciones formales, tendemos a reificar y a considerar que son entidades, y entonces empezamos a establecer correlaciones de manera fácil entre entidades neurofisiológicas, entidades psicológicas, y generamos teorías tras teorías. Parte del objetivo aquí será mostrar que eso es equivocado, pero la raíz de la equivocación está en una concepción completamente errada, fallida, simplista del lenguaje. El lenguaje es algo mucho más complejo, y de la concepción que Wittgenstein tiene de esta relación entre signos y praxis como algo de lo que no podemos disociar, emerge una visión del mundo que no es la de algo que está allí esperando a que nosotros lo descubramos, sino que ya viene, por así decirlo, cargado de categorías gramaticales, lingüísticas, gramaticales en un sentido que yo trataré de explicar en otra sesión. Entonces, por el momento nuestros conceptos fundamentales son juegos de lenguaje, formas de vida. Los juegos de lenguaje son tan variados como las actividades que se desarrollan en una determinada sociedad. ¿Cuántos juegos de lenguaje hay? Es una pregunta absurda. Es como preguntar cuántas prácticas desarrollan los hombres en una determinada sociedad, en una determinada cultura. Son innombrables. Entonces, cuando aprendamos a ver el lenguaje en términos no de categorías, no de clasificaciones formales, sino en términos de acciones, de actividades y del uso que hagamos de los signos, estaremos iniciándonos en la vía de la filosofía wittgensteiniana. Sobre esto y sobre otros temas regresaremos la próxima vez. Hasta entonces. Sucia, un general, etcétera. Y en este rubro tendríamos, por ejemplo, la obra de Nadine Gordimer. En este asunto de la tercera forma de ponerse en los zapatos del otro, no es tanto este asunto tan bonito, tan católico de perdonar, sino de darse cuenta de que uno cualquiera puede ser capaz de las más terribles aberraciones y atrocidades. Que en una guerra uno es perfectamente consciente de que puede matar a quien sea niño, viejita, señor o lo que sea, y porque también lo pueden matar a uno. Amigos, pues ahora nuestros dos personajes que siguen no son escritores, pero el tema de hoy, el tema de la guerra, les toca profundamente. Uno de ellos es Hernán Vera. Él fue la voz oficial de Radio Venceremos, esta legendaria estación del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional durante la Guerra Civil del Salvador. Y por otro lado tendremos al general Francisco González del Ejército Mexicano. Él es director del Heroico Colegio Militar. Y bueno, pues ambos nos van a dar su testimonio y les agradecemos profundamente. Vamos con ellos.
el sentido de la guerra para la guerrilla salvadoreña fue el resultado de un montón de luchas políticas. Había una situación económica tremenda, de una pobreza extrema muy grande, un sistema político muy cerrado, que llegó el momento en el que la gente tuvo que tomar la decisión y decidieron lanzarse a la guerra para cambiar el país. Terminaba siendo más digno morirse peleando que morirse de hambre, morir sin ninguna expectativa. Para la guerrilla este era el propósito, un propósito político, un propósito económico, un propósito social, más que un propósito de guerra. Ellos van a la guerra obligados, quedan contra la espada y la pared, no tienen vocación militar y se ven obligados a meterse a la guerra, a tomar las armas. En el solo hecho de sumarte al grupo guerrillero conllevaba la decisión personal